también, el sistema de drenaje presión de perdón por el varoreceptores y no varoreceptores. Ahí quedamos. Hasta ahí con lo último que esto lo vimos ya, ¿no? Profe, la anterior. La anterior. La anterior. ¿No te acuerdas que hayamos visto eso? ¿Esa sí la viste? Bueno, arranquemos de aquí porque estoy perdido, la verdad, como está todo el mundo sitiado. Pero bueno, recuerden ustedes que una de las cosas más importantes de nuestro cuerpo y ustedes como médicos y yo como médico es el control de la presión arterial. Y el control de la presión arterial en nuestros pacientes, porque hay una bendita enfermedad llamada la hipertensión arterial, que es el principal factor de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial es la causante de la hipertrofia cardíaca, de la falla cardíaca, de la fibrilación auricular. Es un cofactor para poder de fibrilación auricular por la dilatación que hacen las aurículas. La hipertensión arterial es la causante de la enfermedad cerebrovascular, es la causante del daño renal con neuropatía hipertensiva, acelera la enfermedad coronaria. O sea, la hipertensión arterial es un peligro, es un real enemigo. Y resulta que en la mayoría de casos la gente no sabe que es hipertensa, porque muchas veces no tiene síntomas. Algunas veces da dolor de cabeza, algunas veces da algunos síntomas, pero en la mayoría de casos los pacientes no tienen síntomas. Entonces, y ahora, ¿quién podrá defender a los pacientes? ¿Quién? El chapulín colorado, o sea, ustedes van a tener que defender a los pacientes. Y una de las cosas importantes es que se hagan conscientes de que la hipertensión es un enemigo y que ustedes deben aprender a tomar la presión arterial. ¿Quiénes en esta semana aprendieron ya a tomar la presión arterial? Levanta la mano. Muy bien. ¿Quiénes no han todavía hecho la práctica de presión arterial? Bueno, y la vamos a hacer en los dos laboratorios para tomar la presión arterial. Ahora bien, esta presión arterial es regulada por los varoreceptores y el principal varoreceptor que tenemos es el varoreceptor del seno carotidio. No sé si lo dijimos, pero lo voy a repetir. El varoreceptor del seno carotidio siempre genera una descarga basal de despolarización y una descarga basal de despolarización que lleva información a dos áreas que tenemos en el bulbo raquídeo, que son la zona cardioinhibitoria y la zona vasomotora. Zona cardioinhibitoria que es de naturaleza parasimpática, vagal, y zona vasomotora que es de naturaleza simpática. Ustedes saben que el parasimpático disminuye todas las funciones del corazón. Baja la frecuencia cardíaca, baja la velocidad de conducción, produce vasodilatación, baja la fuerza de contracción. Eso lo hace el sistema vagal. Y ustedes saben que la zona vasomotora, que es un sistema simpático adrenérgico, hace todo lo contrario. El simpático en mi cuerpo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el varmotropismo, hidrotropismo, cronotropismo, aumenta la resistencia vascular periférica de la presión arterial. Entonces, frente a una situación particular, como una disminución de la precarga, recuerden que la precarga es la cantidad de sangre que llega al corazón. Esa precarga se puede ver por volumen de fin de diástole o por presión de fin de diástole si es precarga derecha. Si nadie le dice a usted si es derecha o izquierda y nombra la palabra precarga, ustedes deben suponer que está hablando de cavidades derechas, o sea, de la sangre que llega al corazón derecho a partir de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Esa es la precarga en general. Deberíamos especificar precarga para cavidades derechas, porque hay precarga para cavidades izquierdas. Claro, porque también le llega sangre al ventrículo de la aurícula izquierda. ¿Por dónde? Por las venas pulmonares. Las dos venas pulmonares derechas y las dos venas pulmonares izquierdas llevan sangre hacia la aurícula izquierda y hacia el ventrículo izquierdo. Esa sangre que llega a cavidades izquierdas también la precarga, pero para cavidades izquierdas. Pero si no nombran precarga en general, uno supone que la precarga es derecha. Ya saben que la precarga derecha se mide por volumen de fin de diástole, por presión de fin de diástole y por una cosa que se llama la presión venosa central.
venosa central la puedo medir colocándole un catéter en la yugular. ¿Ustedes ya saben colocar catéteres en la yugular? ¿No? ¿Saben colocar catéteres venosos periféricos? Yo creo que ya lo deben saber. El que no lo sepa tiene que aprenderlo, ¿verdad? Entonces, así como uno coloca un catéter venoso periférico, uno puede colocar un catéter yugular y dirigir ese catéter hacia la entrada de la aurícula derecha. Y ese catéter conectarlo a una columna de agua y medir centímetros de agua de la presión venosa central. Y esa presión venosa central me puede decir qué tanta precarga llega al corazón derecho. Y me puede decir qué tanto volumen llega al corazón derecho. Pero también me puede decir qué tanta presión hay en el sistema derecho. Porque si el paciente tiene hipertensión pulmonar, esa hipertensión pulmonar retrógradamente aumenta presiones del ventrículo derecho de la aurícula derecha y me puede dar una falsa medida de presión venosa central. Entonces, cuando uno coloca un catéter para medir presión venosa central, queriendo mirar volemia, queriendo mirar precarga derecha, tiene que estar seguro que el paciente no tiene un problema pulmonar. Porque el paciente, si tiene un problema pulmonar, si tiene hipertensión pulmonar, llámese secuelas de un COVID, llámese asmático crónico, llámese un paciente fumador crónico que hace COVID, de entrada va a tener aumento de la presión pulmonar, aumento de la presión del ventrículo derecho, aumento de la aurícula derecha y presión venosa central aumentada. Y entonces usted no puede decir que es hipervolemia. ¿Ok? ¿Ya claro el concepto? Esa presión venosa central, si el paciente está sanito del pulmón, sí me dice la cantidad de sangre o volemia que está llegando al ventrículo y a las cavidades derechas. Pero si tiene problema pulmonar, puede ser una falsa indicación de volemia en el paciente. ¿Ya claro el concepto? Bueno, muy bien. Esa precarga puede afectarse por el tono de los vasos venosos. De hecho, los vasos venosos del sistema venoso es un sistema de capacitancia, es un sistema que retiene volumen. Entonces, las venas en mis piernas me pueden retener volumen. Obviamente que si yo estoy mucho tiempo de pie, va a quedarme más volumen en las venas. Puede quedarme entre 800 a 1000 centímetros cúbicos, aunque puede variar entre 300 a 800 o más. Entonces, una cosa importante, siempre que se me retiene volumen venoso por estar de pie, tengo las venas que tienen una capa muscular que hace vasoconstricción e intenta empujar la sangre hacia el corazón. También tengo un fenómeno que se llama una presión negativa intrapulmonar. Mírenme todos acá, por favor. Tomen aire. Cuando usted distiende la cavidad torácica al tomar aire, usted baja la presión intrapulmonar. Intratorácica. Y ese baja de presión intratorácica hace una presión negativa que succiona la sangre. Entonces, siempre que usted inspira, va a aumentar en teoría el retorno venoso hacia cavidades derechas. ¿Concepto claro, no? Bueno. Entonces, son mecanismos compensatorios de esta quedada de sangre en las extremidades inferiores. Pero bueno, usted está mucho tiempo de pie, no utiliza medidas de compresión elásticas y la sangre se le empieza a quedar acumulada. La tendencia es que disminuya la precarga. Esa tendencia a disminuir la precarga a cavidades derechas va obviamente también a disminuir la precarga a cavidades izquierdas. Y esto puede bajar la presión arterial, puede bajar el volumen latido, puede bajar el gasto cardíaco. Muy bien. Frente a una baja de la presión arterial, los vasoreceptores responden bajando su descarga. Ojo con ese concepto. Frente a una baja de la presión arterial, los vasoreceptores del seno carotideo responden bajando su descarga, disminuyendo su descarga. Obviamente que esa disminución de su descarga, ¿qué va a hacer? Estimular menos a la zona cardioinhibitoria, inhibir menos a la zona vasomotora, y a su vez la zona cardioinhibitoria va a inhibir menos a la vasomotora. Entonces, ¿qué quedamos acá? ¿A quién liberamos? A la zona vasomotora. Entonces tenemos una respuesta simpática, o sea, la respuesta de una baja de la presión arterial es una respuesta simpática que intenta aumentar la resistencia vascular periférica, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el miotropismo, aumentar el gasto cardíaco y recuperar esta baja de presión arterial. Esa es la respuesta compensatoria y esto se llama el paro reflejo. Esto que estamos viendo aquí se llama el paro reflejo y eso lo fisiológico. Pero hay pacientes
que tienen en el corazón unas fibras demasiado sensibles que se llaman las fibras mecánicas C. De hecho, todos lo tenemos. Todos tenemos en nuestro corazón esas fibras C. Pero ¿qué pasa, señores? Que hay unas personas que tienen esas fibras súper sensibles. Entonces, ¿qué ocurre? Estas fibras van a ser estimuladas en estas personas hipersensibles, van a ser estimuladas con una descarga simpática. Cuando ocurre esta descarga simpática, aumenta la fuerza de contracción del corazón y estimula las fibras C. Y las fibras C se alimentan de adrenalina, de ese estímulo simpático, pero curiosamente terminan produciendo una respuesta paradójica. Una respuesta paradójica que es una respuesta vagal. Y entonces, en vez de subir resistencia vascular periférica, baja resistencia vascular periférica. En vez de subir frecuencia cardíaca, baja frecuencia cardíaca. En vez de aumentar el gasto cardíaco, baja el gasto cardíaco. En vez de aumentar la presión arterial, empeora la baja presión arterial. Y esto hace que llegue menos sangre al cerebro. Siempre que le llegue menos sangre a su cerebro, el cerebro se protege desconectándose, bajando su función biológica. Y bajando su función biológica es perdiendo la conciencia. Entonces el paciente hace una cosa que llama síncope. Síncope neurocardiogénico o síncope llamado vasovagal. Y este reflejo patológico, porque es patológico, se llama el reflejo de Bessol-Yaris. Se llama el reflejo de Bessol-Yaris. ¿Alguien en esta comunidad sufre del reflejo de Bessol-Yaris? Levanta la mano. Las 7 plagas de Egipto. ¿Qué vamos a hacer, David? Sus 7 plagas de Egipto. Casos de la vida real. David, ¿qué es su situación? ¿Quiere compartirnos su situación clínica con los compañeros? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Desvanecimiento. Descríbanos exactamente qué es eso de desvanecimiento. Sudoración fría. De un momento a otro usted empezaba a sudar frío. ¿Qué más? Respiración agitada. Empezaba a hacer taquipnea. ¿Qué más? Somnolencia. Así como que se ponía un poquito sonoliento. Muy bien, ¿qué más? Mareo, visión borrosa. Mareo, veía borroso. ¿Qué más? Y hasta ese punto, entonces... ¿No perdió la conciencia? No. Esos episodios de sudoración fría, desvanecimiento, visión borrosa, taquipnea, estaban desencadenados ¿por qué? ¿En qué contexto presentó usted esos episodios? En anfiteatro. Culpable siempre es el anfiteatro. En anfiteatro. ¿Usted se siente presionado cuando va al anfiteatro? No es por la temperatura. Ah, es la temperatura. Está encerrado, hay mucho calor, mucho sofoco, y entonces desencadena esa situación. ¿Qué otras situaciones en el contexto generó esos síntomas? Pues también mucho tiempo en la misma postura, un cambio postural me llevaba a... Un cambio postural de estar sentado a estar de pie le llevaba a eso. Obviamente cuando uno está sentado, está con las piernas contrayendo en el suelo, sangre generando una situación particular, pero cuando uno se pone de pie, la sangre se intenta quedar en las extremidades para atacar la circulación. Entonces usted cambia de posición, genera la persecución. Bueno, muy bien. ¿Y usted buscó ayuda? Buscó ayuda. Y la ayuda lo mandó probablemente a hacer algún examen. Una mesa basculante. ¿Y en qué consistió la mesa basculante? ¿Dónde se le hicieron? ¿En qué institución? En el Instituto del Corazón. ¿En la Fundación Cardiovascular o en la Chicamocha? En la postal. En la POSCAR, Instituto del Corazón de la POSCAR. Y bueno, ¿cómo es ese examen? Primero, pues como tal uno le informa, uno se puede morir en eso. Uno se puede morir, claro. ¿Le pasó al profesor Oscar Hernández? ¿Yo ya les conté o no? ¿Y un estudiante casi se nos muere acá? No, ahorita les cuento la historia. Uno se puede morir. Ah, qué interesante. Titular en Cubo, al lado de la vieja desnuda. Profesor Oscar mata a un paciente de la UIS. Casi que salgo el titular de Cubo, ahorita les cuento el cuento. Bueno, y entonces allí ya entienden que se puede morir. ¿Qué más? Entonces primero a uno lo pasan a una sala en donde primero lo acuestan y primero lo tienen que canalizar a uno. Le canalizan la vena, muy bien. ¿Qué más? Después le colocan electrodos, le colocan también el monitor de tensión y frecuencia cardíaca. Muy bien. Y después lo amarran a la cama. Lo amarran, muy bien, para que no se caiga, ¿no? Y además no se vaya sin pagar, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después? Después entonces
le explican a uno el proceso y entonces al inicio le hacen a uno un cambio postural pasando de estar completamente en decúbito a pasar a 60 grados. Exacto, está en una camilla en posición de decúbito y le suben la camilla con la cabeza arriba, obviamente el paciente, a 60 grados. ¿Durante cuánto tiempo era la prueba? Inicialmente pues eso eran 15 minutos y en caso de que no presentara como tal el síntoma, después a uno le administraban por vía oral un vasodilatador y volvían a repetir lo mismo hasta que la persona o presentara el síncope o hasta que pasaran los 30 minutos. Bueno, muy bien. ¿Y usted cómo le fue en los primeros 15 minutos? En los primeros 15 minutos pues estaba bien. Usted se sentía bien, usted decía, yo quedo aquí amarrado, viendo todo el mundo acá. Muy bien, entonces, ¿qué ocurrió después? Me administraron el vasodilatador y a los 7 minutos perdí conocimiento. O sea, perdió por primera vez el sentido. ¿Y usted qué sintió antes de perder el sentido? Visión borrosa, mareo. Los mismos síntomas que Los siente. mismos síntomas, hasta inclusive dificultad para respirar. Dificultad para respirar. ¿Y usted avisó? Yo avisé, pero decían no, pero no. O sea, querían verlo desmayar. Sí. ¿Y usted se escurrió? ¿Cuánto tiempo perdió la conciencia? Me dejaron ahí, fue en el minuto 22 y al minuto 27 más o menos fue que volví a recuperar conocimiento. Del 22 al 27, o sea, usted perdió 5 minutos de su vida. No supo qué pasó en esos 5 minutos. Le implantaron algún chip cerebral y usted nunca supo nada de eso. Bueno, muy bien, no le puede pasar algo en 5 minutos. Pues, hombre, lo que está, gracias David por compartir su experiencia, lo que está manifestando David es simple y llanamente que David tiene el síndrome de Besson-Yaris, tiene una respuesta cardíaca exagerada, porque David tiene estas fibras C hiperactivas. ¿Qué buscábamos? ¿Qué se busca cuando se coloca al paciente en la mesa basculante? Cuando se coloca al paciente en la mesa basculante, se busca que empiece a acumular sangre en las piernas durante esos 30 minutos y empiece a activarse una baja de la presión arterial que haga que los vasoreceptores bajen su respuesta de descarga, liberen la zona vasomotora y hagan una gran descarga simpática. Simpática. Eso es lo que queremos, que haya una gran descarga simpática. Porque esa descarga simpática es la que alimenta a las fibras C. Esa descarga simpática aumenta la fuerza de contracción del ventrículo y al aumentar la fuerza de contracción del ventrículo, usted tiene las fibras C activas, las despierta, pero la respuesta siempre de la fibra C es una respuesta vagal. Entonces, al bajar más la frecuencia cardíaca, al bajar más la presión arterial, hace hipoperfusión cerebral. Y el cerebro se desconecta, mi querida Gabriela. El cerebro se desconecta, por eso él pierde la conciencia. Y ahora, ¿quién podrá salvarlo? Esa es la respuesta del chapulín colorado, ¿verdad? Pues hombre, hay que desactivarle a David esas fibras miocárdicas. Lo llevamos a cirugía cardíaca, corazón abierto y le quemamos las fibras miocárdicas para que se recupere. Entonces, ¿qué hacemos, David? Pues lo que me hicieron fue mándele a toda velocidad que líquidos, reponga líquidos y regrese a la postura inicial a la que estaba acostado. Para que se le retorno venoso. Muy bien. Pero le dieron algunas recomendaciones que hay que seguir para que evite que se activen las fibras. Evitar situaciones de estrés. Pero cancelen entonces. Evitar situaciones de estrés, estamos en un estrés total y para este profesor que los estresa, porque sí o no que los estreso. ¿Se siente alguien estresado conmigo? Levante la mano sinceramente. Hay uno por ahí que yo, pero me hace estrés decirlo. Bueno, el mecanismo es que ustedes tienen que benditamente acostumbrarse al estrés. Porque señores, la vida del médico es súper estresante. Pero si usted frente al estrés se acostumbra a mamar gallo, a tomar el pelo, a estar tranquilo, bueno, sí, no se va a enfermar. Pero si usted frente al estrés se estresa más, termina enfermado, termina o loco, o con infarto, o abandonando la profesión, porque esta profesión es de mucho estrés. Pero hay que empezar a manejar eso. ¿Qué más? O sea, usted ya no puede evitar el estrés, viejo. Entonces, eso no es una solución. Entonces, ¿qué es una solución? Medidas de compresión. Medias de compresión. ¿Usa medias de compresión? Muy bien. ¿Para qué las medidas de compresión? Para aumentar el retorno venoso y aumentar la precarga, o por lo menos evitar que disminuya la precarga. ¿Qué más le dijeron que hiciera? Evitar mucho tiempo estar en la misma
Bueno, ¿qué más? Evitar los cambios bruscos de posición. Muy bien, ¿qué más? También evitar estar expuesto tanto tiempo al sol. Bueno, muy bien, ¿qué más? Evitar los cambios bruscos de temperatura. Bueno, ¿qué más? Hay que hacer otras cosas adicionales. Número 1, aumentar la ingesta de sal. La persona que tiene síncope vasovagal tiene que aumentar la ingesta de sal, tiene que consumir cosas con mayor cantidad de sal, porque la sal retiene sodio, retiene agua y aumenta la bulimia. Lo otro importante, tiene que hacer ejercicio físico aeróbico para ir viviendo estas fibras miocárdicas. Sé que cuando uno hace ejercicio físico aeróbico aumenta la fuerza de contracción. Entonces uno está diciendo a la fibra C, oye, acostúmbrate a que el corazón lata con más fuerza y no se active la fibra C. Lo otro que tiene que hacer es aumentar la ingesta de líquidos. Usted tiene que andar con su botellita de líquidos. ¿Dónde está su botellita de líquidos? Ahí, bueno, muy bien, tiene que tener botellita de líquidos. Y lo otro, tiene que dormir con la cabecera de la cama levantada o con doble almohada, tener un poquito más inclinado el cuello. ¿Por qué? Para mejorar lo de la risa. Prosigue. Podría presentarse en las etapas iniciales del ejercicio, sí podría, pero en términos generales tú haces un plan de ejercicio paulatino donde primero empiezas a caminar, después empiezas a hacer un trote suave y después empiezas a hacer montaña al final. Pero todo eso el objetivo es aumentar la descarga simpática del ejercicio, aumentar la fuerza de contracción ventricular y decirle a la fibra C, acostúmbrate a esa contracción y no te actives. ¿Okay? Pero eso se puede lograr y si no mejora, termina el paciente con medicamentos que depende de la respuesta del síncope, se da el medicamento. Porque el síncope tiene tres características. Puede ser una respuesta vasomotora. La respuesta vasomotora significa que baja solo la presión arterial. O puede ser una respuesta cronótropa o cronotropa, es que se le baja la frecuencia cardíaca. O puede ser una respuesta mixta, que se le bajan las dos. Presión arterial y frecuencia cardíaca. Entonces, si en dado caso el paciente no mejora con todas estas condiciones y lo que pasa es que es una respuesta cronotropa que produce una bradicardia severa, la persona necesita colocándose el marcapaso. Si la respuesta es una respuesta bradicardizante severa, quiero mejorar con esta condición, termina con marcapaso. ¿Cuál es su respuesta, doctor? ¿Cronotropa, vasomotora o mixta? No tiene ni idea. Un médico paciente es de lo peor que hay. Tiene que averiguar, tiene que mandarme el examen y lo miramos a ver qué respuesta tiene. Porque si cuando usted hizo el síncope perdió el sentido porque se le bajó tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca, eso se llama respuesta mixta. Pero si cuando usted perdió el sentido, solo perdió el sentido porque se le bajó la presión arterial, es una respuesta vasomotora. Pero si perdió el sentido solo porque se le bajó la frecuencia cardíaca y hizo una bradicardia extrema, eso se llama respuesta cronotropa. Entonces, dependiendo de cómo es su respuesta, si es vasomotora, si es cronótropa o si es mixta, se da el tratamiento y si no mejora, también se da la solución. Porque hay pacientes que hacen síncope porque hacen una bradicardia severa y disminuye el riego cerebral, se desconecta. Ese paciente, si no mejora con todas estas condiciones, perdió el marcapaso. Pero si la respuesta es vasomotora, donde baja la presión arterial, pues lo que se le hace, si no mejora con esto, es unos medicamentos que retienen sodio, retienen agua y aumentan la bulimia para evitar que se baje la presión. ¿Es bien importante que tú sepas eso, David? Pues el tema es que como tal, lo único que me informaron es que yo perdí conocimiento con una frecuencia cardíaca de 57. Ajá, y la presión arterial. La presión arterial decían que se mantenía relativamente. Wow. Tienes que mandarle ese reporte, ¿no? Tienes que empezar a hacer ejercicio y cuidarse de todas estas cosas y evitar el estrés. Ahí sí ya perdimos por ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué otro concepto? Nosotros aquí, en el laboratorio de fisiología, hacíamos la mesa basculante. Yo era fanático de la mesa basculante, me gustaba hacerles perder el sentido de esto. Malo he sido desde esa época, desde siempre, yo bien maloso. Entonces, claro, yo siempre les preguntaba, a ver, ¿quiénes han perdido el sentido y toda la cosa? Y salían unos 2 o 3 patos
Yo decía, bueno, usted, vamos a hacer, ¿quiere ser voluntario? ¿Quiere ser voluntario de la atención? Sí, señor. Y entonces eran voluntarios. Y en una ocasión, estaba todo el grupo reunido alrededor de la mesa basculante. Habíamos colocado a una estudiante y la colocamos ahí, y en cuestión de 5 minutos hizo unas historias. ¿Qué pasó con los estudiantes que estaban alrededor de ese estudiante que hizo unas historias? Estaban felices. Uy, profe, qué berraquera. Hicieron unas historias. Ahí está el espíritu médico, ¿no? Estaban felices porque la paciente hizo unas historias y hizo las historias, la tenía como monitorizada. Me tocó bajar a la paciente y empezar a hacer masaje. Entonces, ¿qué laboratorio tan yo haciendo el masaje, mirando a ver si arrancaba y toda la cosa, hasta que arrancó. Y todo, ¡ay! Pero lo hubiera dejado más, profe, a ver qué hubiera pasado. Ahí están invitados. Desafortunadamente, y esto es una crítica constructiva, desafortunadamente, en ese momento que el estudiante hizo su historia, no teníamos caso de desfibrilador, no teníamos un desfibrilador, no teníamos nada. A punta de masaje saqué a esa paciente, a ese estudiante. Y a partir de ahí prometí nunca más hacer mesa vascular. Eso está grabado en un video. ¿Tienen el video? Sí. Ah, me gusta la adrenalina, sí, pues sí, a uno le gusta la adrenalina, porque uno es médico, le tiene que gustar. Si va a ser médico de urgencias, o va a ser médico de cateterismo cardíaco, electrofisiólogo, o hemodinamista, o va a traer música, a uno le debe gustar, o va a ser cirujano, a uno le debe gustar la adrenalina. ¿De dónde hay adrenalina? Si va a ser dermatólogo, de pronto puede que no, doctor Rubén, puede que no le guste la adrenalina, Rubén va a ser dermatólogo. Tanto que un barrito ahí de pronto explota y empieza tanto. Entonces, ¿queda claro el concepto? El concepto de la integración del sector. Pero el reflejo es un reflejo patológico. Pero las demás Bueno, sí se un graban. concepto importante ahora es que hay muchos reflejos en el sistema cardiovascular. Hay muchos reflejos en el sistema cardiovascular y vamos a ver algunos de estos reflejos el día de hoy. Por ejemplo, siempre que las aurículas se distensionan o se dilatan o se distensionan, ellas van a responder aumentando la frecuencia cardíaca y bajando la resistencia vascular periférica o resistencia vascular sistémica. Ahora, ¿cómo hago yo para dilatar la aurícula? Pues le pongo más líquido al paciente. Todo paciente que se le ponen líquidos o que es un retenedor de líquidos, y hay enfermedades que nos ayudan a retener líquidos, por ejemplo, la falla cardíaca. La falla cardíaca termina reteniendo líquidos. O la falla renal. El paciente con falla renal termina reteniendo líquidos. O la cirrosis hepática. Un paciente con cirrosis hepática termina reteniendo líquidos. Todo eso hace que las aurículas le lleguen más precardia y se distensionen. O si yo estoy en el servicio de urgencia y le pongo mucho líquido al paciente, mucho líquido endovenoso, le voy a distensionar las aurículas. Y esa distensión de las aurículas va a generar como respuesta fisiológica que se aumente la frecuencia cardíaca, pero que se baje la resistencia vascular periférica. Esto tiene una razón de ser, y es que entonces el organismo se adapta para intentar evacuar del corazón ese exceso de líquidos que tiene. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a evacuar del corazón ese exceso de líquidos? Pues aumentando la frecuencia cardíaca y bajando la resistencia vascular periférica, para que quede más fácil esa evacuación de líquidos. Tenemos un reflejo que es el reflejo de Prentice, en donde en ocasiones solamente frente a un aumento del volumen de las aurículas solamente se ve una respuesta taquicardizante, pero no un cambio de la resistencia. Eso es el reflejo de Prentice. ¿Sí? Señor, a través del péptido natriurético arterial hace, porque es que esta distensión libera el péptido natriurético arterial, y el péptido natriurético arterial tiene un efecto vasodilatador y también un efecto de natriuresis, también de bajar la bolemia. Sí, señor, te vas a traer de ahí, muy bien. Tenemos el reflejo de Henry-Brewer. El reflejo de Henry-Brewer es un reflejo mediado por receptores en los pulmones, en los alveolos pulmonares. Todos mírenme, por favor. Mírenme. Tomen aire. Al tomar aire, como les había dicho hace unos minutos, bajamos la presión intratorácica, generamos una presión negativa que aumenta el retorno venoso y llega más sangre al corazón. Entonces, tenemos unos receptores de distensibilidad alveolar
Estos receptores de distensibilidad alveolar van a censar estos cambios de retorno venoso y de aumento de la presión intraalveolar y van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la resistencia vascular periférica, que tiene como fin al final ayudar a evacuar ese exceso de sangre que llega al corazón. O sea, es muy similar la respuesta a la sola distensión de las aurículas, con la diferencia de que aquí estamos viendo el efecto sobre las aurículas y aquí estamos viendo un efecto mediado a través de la distensión de los alveolos pulmonares. Tenemos un reflejo que no se les puede olvidar, que es el siguiente reflejo, que es el reflejo de Cushing. Levanten la mano los que aquí montan moto. Súbete a mi moto, nunca has conocido. ¿Todavía? Bueno, cancelen. Vendan esa moto. Yo les doy para cotizar el carro. Ahorita hablamos a la salida. No quiero verlos en moto. ¿Por qué no quiero verlos en moto, Laurita? Porque yo he tenido muchos amigos que han muerto en moto o que han quedado lesionados. Muchos pacientes míos están lesionados por las benditas motos. Muchos abuelos míos, pacientes míos, han muerto o han sido atropellados por motos. La moto es la venganza japonesa, dicen por ahí. Entonces, por favor, cancelen la moto. ¿Quién es la carrocería en una moto? Un cuerpecito de uno, ¿verdad? Pues resulta, señores, cuando ustedes roten por urgencias, van a encontrar pacientes con trauma cráneoencefálico. Uno se golpea contra el mundo. En la moto va toda y uno se golpea contra el mundo. Y la causa o una de las causas frecuentes es el trauma craneoencefálico. Todos, por favor, coloquen su mano aquí encima. ¿Qué tengo aquí debajo de mi mano? La cabeza. ¿Qué hay en la cabeza? El cráneo. ¿Qué hay en el cráneo? El cerebro. ¿Solamente el cerebro? ¿Usted es doctor cerebro o doctor David? Muy bien. Hay tres elementos que ustedes tienen aquí en esta bóveda craneal. Se llama bóveda porque está totalmente cerrada. Hay tres elementos, solo tres elementos. Número 1, la masa encefálica. Número 2, el líquido cefalorraquídeo. Número 3, la sangre. Irriga a este cerebro. Si en cualquier momento cualquiera de esos tres elementos se le aumenta inmediatamente la presión endocrinal. Por ejemplo, Dios no quiera, si uno desarrolla un tumor cerebral, ese tumor va creciendo, va a aumentar la presión intracraneal. Entonces ese paciente va a empezar a tener cefalea intensa, visión borrosa, vómito proyectil. Y obviamente si no se hace nada el paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque ese aumento de la presión intracraneal, ¿dónde se libera? Se libera hacia abajo. Hernia a las amígdalas, y la herniación de las amígdalas produce paro respiratorio. ¿Ustedes vieron las amígdalas allá en el cerebro cuando lo vieron? Esas son las que se hernian cuando hay una hipertensión renal no cerebral. O si de pronto se le obstruyen los agujeros de Luschka o Magendie, Dios no quiera que se le obstruyan los agujeros de Luschka o Magendie, pero si se le obstruyen los agujeros de Luschka o Magendie, usted hace una hidrocefalia severa. Y una hidrocefalia severa termina haciendo hipertensión endocraniana y termina generando herniación de las amígdalas y muerte. La regulación del miedo, de la agresión. Pero la causa, pero la otra causa fundamental son las hemorragias intracerebrales. Y es lo que vemos en los pacientes que van en moto. Se golpean contra el mundo, el fenómeno de aceleración, desaceleración y trauma produce ruptura de vasos sanguíneos cerebrales y produce hematomas. Hematomas que terminan produciendo hipertensión endocraniana que si no se controla termina generando herniación y muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? Si hay un tumor cerebral, retirar el tumor. Si hay una obstrucción de los agujeros de Luschka y Magendie, colocar una válvula ventrículo peritoneal, que es la famosa válvula de Hakim, de un doctor colombiano, neurólogo famoso, que es el doctor Hakim. El doctor Hakim diseñó una válvula que conecta el ventrículo cerebral subcutánea, va por toda esta zona y llega hasta el peritoneo y drena el líquido en exceso hasta el peritoneo. Famosísima esa válvula, es la válvula del doctor Hakim, Salomón Hakim, y es un médico colombiano que hizo eso. Además, los médicos colombianos también diseñaron la válvula, diseñaron la bolsa peritoneal cuando hay una cirugía en abdomen, que
que se deja el abdomen abierto, pues en la época de tanta escasez, ¿qué hizo el doctor para cubrir? Cortó y esterilizó unas bolsas de suero, las colocó acá y salvó la vida de los pacientes. Esas son las bolsas peritoneales, que también fue un invento de un médico colombiano. Y hay otro invento de un médico colombiano, el suero de rehidratación oral fue un invento de otro médico colombiano. ¡Wow! Los colombianos somos muy ingeniosos, sí. Lo que pasa es que no nos la creemos. Y el marcapaso fue también invención de un médico colombiano. Ingeniero biomédico. La pregunta es, Juliana, ¿y usted qué va a inventar? ¿Ya todo está inventado? No, con razón va a ser dermatólogo. Con ese espíritu, ¿qué más esperamos, no? Yo creo que los dermatólogos son muy buenos, ¿no? Que no vayan a ofenderse mis colegas dermatólogos, ¿no? Mi profesión es dermatología y preparación espectacular. Pero no. Miren, los colombianos somos muy inteligentes, somos muy creativos, somos muy recursivos. La pregunta es, ¿ustedes qué van a inventar? ¿O se la van a pasar de agache? Por aquí pasó. Tienen que pensar que van a inventar, porque nuestra mezcla de razas africanas, razas asiáticas, razas europeas, somos más europeos, más africanos, más de mi raza indígena. Nosotros somos una mezcla de todas esas culturas y eso nos potencia. Nos potencia por las virtudes, pero también por las mañas, ¿no? Los españoles que vinieron aquí eran ladrones, eran asesinos, eran gente de las cárceles que los metieron a los barcos a que conquistaran el mundo. De ahí que vienen los políticos nuestros, ¿no? Ladrones, engañosos, mentirosos, toda la cosa. O sea, nuestra mezcla tiene cosas buenas de genialidad, pero también tiene cosas malas, hay que aceptarlo. O sea, tenemos una mezcla toda. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a esta situación particular, de que hay un aumento de la presión endocranial por cualquiera de esas situaciones que hemos mencionado, ¿qué hace el organismo? Tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque ese aumento de la presión endocranial compite con la presión sistémica del organismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le va a llegar menos sangre a su cerebro. Entonces el organismo tiene que aumentar enormemente la resistencia vascular periférica. Aumentar enormemente la resistencia vascular periférica para aumentar la presión arterial. ¿Para qué? Para vencer la presión endocraniana y permitir que haya una buena perfusión cerebral. Pero esto es sensado por los vasoreceptores y los vasoreceptores bajan la frecuencia cardíaca. Entonces, frente a cualquier paciente que le llegue con trauma craneoencefálico al servicio de urgencias, ustedes los van a encontrar hipertensos, pero los van a encontrar bradycardios. Y entonces, ¿cuál va a ser la respuesta refleja de ustedes frente a todo paciente hipertenso? Quererle bajar la presión. Está muy bien que le bajen la presión a todo el mundo, menos a este paciente. Porque si a este paciente que llegó craneado y llegó hipertenso y a usted se le olvida este concepto, entonces dice, ay, este hipertenso hay que bajarle la presión. Usted le baja la presión, ¿qué le pasa a este paciente? Usted le hace hipoperfusión cerebral y lo mata. Lo mata. ¿Quedó claro el concepto del reflejo de Cushing? Todo paciente que le llegue con hipertensión endocraniana va a tener como respuesta fisiológica compensatoria un aumento de la resistencia vascular periférica y va a tener como respuesta un aumento en la presión arterial. Pero ese aumento de la presión arterial va a ser sensado por los vasoreceptores y los vasoreceptores van a producir una respuesta bradicardizante. Entonces, si usted se acuerda, uy, este paciente tiene 180, 90, uy, está hipertenso, acaba de venir de un accidente o tiene un tumor cerebral o está con un edema cerebral, wow, pero la bradicardia es 50. Eso no es el reflejo de Cushing. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Bajarle la presión arterial? No. Lo que tengo que hacer es bajarle la presión endocraniana, no la presión arterial sistémica. ¿Cómo le bajo la presión endocraniana? Número 1, si es un tumor cerebral, le retiro el tumor. Número 2, si es un hematoma cerebral, le dreno el hematoma. Número 3, si es un edema cerebral, le disminuyo el edema. Número 4, si es una obstrucción de los agujeros de luz que Mayerdi, le pongo una válvula de drenaje ventriculoperitoneal o válvula de Purkinje. Pero puedo hacer unas cosas mientras que le programo la cirugía y le hago todas estas cosas, lo puedo llevar a intubación y le hago hiperventilación. Si hiperventilo, la hiperventilación me baja la presión endocraniana. Le
Le puedo colocar diuréticos y los diuréticos le bajan la presión intracraneal. Entonces, y puedo incluso abrirle una ventana aquí en el cráneo para que baje la presión intracraneal. Entonces, todo eso mientras que defino cómo solucionar el problema efectivo. ¿Pero le bajo la presión arterial sistémica? Nunca. Entonces, esa puede ser una pregunta de previo, ¿no? Y le digo, ¿qué le hago a este paciente? ¿Sabe? Dice, y en una de las opciones está bajarle la presión arterial sistémica con una hipertensión. ¿Usted anotará eso o no? No, eso es lo que no se entiende. Es lo que no se puede. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? El reflejo de Besson-Yaris, que ya lo hemos explicado, por fibras miocárdicas C, anómalas, y frente a una gran descarga simpática, por cualquier situación, estas fibras miocárdicas C se alimentan de ese sistema simpático, estimulación simpática, y producen una respuesta paradójica vagal de baja frecuencia cardíaca, baja resistencia vascular periférica, baja perfusión cerebral y desconecta al paciente. Muy bien. Pero hay un concepto importante también interesante por el cual ustedes deben conocer. No siempre que sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial. Y no siempre que baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca. Esto no es de siempre, siempre, siempre. Esto es de que puede haber ciertas combinaciones. ¿Aquí hay alguien sentado? No. Esto es de ciertas combinaciones. Miren acá, frecuencia cardíaca puede estar aumentada o puede estar disminuida. Pero aquí abajito hay un asterisco que dice que también aumenta la presión arterial. Y aquí hay un signo de exclamación que dice que también disminuye la presión arterial. Entonces miremos algunas características especiales. Cuando usted inspira, cuando usted toma aire e inspira, como hemos ya visto, baja la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso y ese aumento del retorno venoso va a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero al mismo tiempo usted reduce la resistencia vascular periférica, entonces usted baja la presión arterial. Entonces la respuesta fisiológica de una inspiración profunda es aumentar la frecuencia cardíaca, pero bajar la presión arterial. Cuando usted tiene mucha excitación emocional, por ejemplo, está jugando Colombia contra Portugal y Lucho Díaz lleva la pelota, sí, porque Lucho Herrera era ciclista. Lucho Díaz lleva la pelota, ¡gol! Usted está muy excitado viendo un partido de fútbol. ¿Qué pasa cuando usted está viendo un partido de fútbol? Se le aumenta la frecuencia cardíaca, pero también se le aumenta la presión arterial. Tanto así que pacientes hipertensos viendo un partido de fútbol se pueden infartar, ¿no? Se pueden morir. Entonces, pacientes hipertensos no controlados o pacientes con enfermedad cardiovascular no les recomienden ver un partido de fútbol, a no ser que ustedes quieran eliminarlo, porque puede sufrir una crisis hipertensiva y puede sufrir un evento cerebrovascular o un evento cardiovascular. El dolor me aumenta la frecuencia cardíaca y también me aumenta la presión arterial. Una situación dolorosa física me va a aumentar la presión arterial y me va a aumentar también la frecuencia cardíaca. Bueno, muy bien. Sigamos mirando acá otras características. La hipoxia, la falta de oxígeno, la disminución en las concentraciones de oxígeno corporal me llevan a un aumento de la frecuencia cardíaca y me llevan también a un aumento de la presión arterial, porque la hipoxia produce vasoconstricción. Me imagino que en respiratorio vieron que si hay una zona del pulmón que no está oxigenando bien, esos vasos sanguíneos de esa zona se vasoconstriñen. ¿Sí vieron eso o no? ¿Con el doctor Conde o no? Bueno. El ejercicio me aumenta la frecuencia cardíaca y también me aumenta la presión arterial. La noradrenalina me aumenta también la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La adrenalina per se me aumenta frecuencia cardíaca. Las hormonas tiroideas me aumentan frecuencia cardíaca. Por eso los hipertiroideos hacen taquicardia. Las personas que tienen hipertiroidismo hacen taquicardia. Pero las hipotiroideas lo que hacen es bradicardia, ¿no? La fiebre me aumenta la frecuencia cardíaca también. El reflejo de Bembridge, que ustedes vieron hace unos minutos, me aumenta la frecuencia cardíaca, pero me baja la presión arterial porque baja la resistencia vascular periférica. Y toda disminución de la actividad de los vasoreceptores va a liberar a la zona vasomotora
Entonces, como respuesta a una disminución de la actividad de los barroreceptores, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión arterial. Vamos a la otra cara de la moneda, disminución de la frecuencia cardíaca. En expiración pasa lo contrario. Al expirar, baja la frecuencia cardíaca, pero sube la presión arterial. El temor extremo. Por ejemplo, en esas películas que uno ve de National Geographic, está el ratoncito por ahí escondido y la serpiente está pendiente de atacar al ratoncito, el ratoncito escondido. Un temor extremo hace, por cuestión de desarrollo biológico, que uno baje frecuencia cardíaca y baje presión arterial para ser menos detectable. Entonces, un temor extremo lo lleva a uno a la bradicardia y a la hipotensión. La aflicción, estar deprimido. ¿Quién está deprimido en este salón? Levanta la mano. ¿Hay alguien deprimido? No. ¿No está tan deprimido que le evita levantar la mano? Acuérdense que la depresión es una situación particular que puede llevar a bradicardia y que puede llevar a hipotensión. El aumento de la presión intracraniana produce un reflejo que se llama el reflejo de... ¿Cómo se llama el reflejo? Reflejo de Cushing, que se caracteriza ¿por qué? Por disminución de la frecuencia cardíaca, pero aumento de la presión arterial. ¿Ok? Y todo aumento en la actividad de los barroreceptores, va a producir disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. Entonces, ojo con ese concepto, que hay muchas combinaciones, ¿verdad? Y lo más importante es saber que no siempre que se sube la frecuencia cardíaca, se sube la presión arterial. Y no siempre que se baja la frecuencia cardíaca, se baja la presión arterial. Hay ciertas situaciones particulares que estamos viendo aquí donde hay ciertas combinaciones que se pueden presentar. Ahora, como médicos, ustedes tienen que evaluar dos signos vitales. Y un signo vital fundamental es la frecuencia cardíaca. Un paciente que ustedes valoran no puede pasarse sin que ustedes le midan la frecuencia cardíaca. Y un paciente que ustedes valoran no puede pasar sin que le midan la presión arterial. Y la presión arterial tiene una serie de cifras que cada vez han venido disminuyéndose su umbral, porque cada vez estamos queriendo bajarle más la presión arterial a los pacientes, porque la presión arterial es el enemigo más grande que tenemos, es el principal factor de riesgo cardiovascular, y los estudios están demostrando que es mejor bajarla más. Esta es la clasificación para la hipertensión arterial de la Asociación Americana del Corazón, la AHA, la American Heart Association, en el cual ellos dicen: en adultos, una presión normal debe ser menos de 120/80. Si usted tiene menos de 120/80, usted tiene una presión arterial normal. Pero usted puede tener una presión arterial llamada elevada, sin ser todavía hipertensión. Elevada es si usted tiene presión sistólica entre 120 a 129. La diastólica menos de 80. Ya hipertensión se ha clasificado en dos estadios: hipertensión estadio 1 y estadio 2. Hipertensión estadio 1 es cuando la persona tiene una sistólica entre 130 a 139 y una diastólica entre 80 a 89. E hipertensión estadio 2 es cuando usted tiene una presión sistólica mayor o igual a 140 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90. ¿Cómo se clasifica un paciente de acuerdo a sus cifras de presión arterial? De acuerdo a la clasificación más alta en la que caiga. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tenemos un paciente con 130/80, ¿usted dónde dice que está el paciente clasificado? Es un hipertenso estadio 1. Muy bien. Si yo le digo que el paciente tiene 125/92, 125 estaría elevada, pero 92 estadio 2. Entonces depende, ya sea la sistólica o la diastólica, donde caiga más alta en su clasificación será la característica de la hipertensión que ustedes van a mencionar. Muy bien, una foto histórica.
Este es el doctor David Sackett, se los presento. El doctor David Sackett es el padre de la medicina basada en la evidencia. Fue profesor mío en la Universidad Javeriana, nos enseñó medicina basada en la evidencia. Yo aprendí medicina basada en la evidencia con el doctor David Sackett, con el padre de la medicina basada en la evidencia. ¡Wow! Y aprendí modelos de COTS con el doctor David COTS. ¡Wow! Y aprendí modelos logísticos con el doctor Leonid Chop, padre de los modelos logísticos. ¡Wow! Para una persona que como yo, eso es un wow. Espectacular tener esos profesores. Aquí está el profesor Juan Carlos Villar, que es el director del Departamento de Investigación de la Cardiología y es internista. Está la doctora Marta Delgado, que era mi directora de tesis de la maestría en epidemiología en la Javeriana. Aquí están los chicos del grupo de investigación cardiovascular hablando del curso que se hizo allá. Y aquí estoy yo. Bueno, ahora, vamos a mirar unas características importantes adicionales que quiero mencionar, que no sé si hayamos mencionado, con respecto a que me preguntaron en estos días. Me hicieron una pregunta sobre los periodos de refractariedad y yo estaba convencido que habíamos hablado de periodos de refractariedad en este curso. Hablamos de periodos de refractariedad, ¿no? Y uno de ustedes me preguntó, profe, los periodos de refractariedad